Olá, bom dia a todos e todas aqui presentes. Uma alegria estar aqui mais uma vez no Rio to See. Eu venho ao Rio to See tem tantos anos e é sempre muito rico e muito produtivo essa troca, essas conversas que temos tido. Ano passado tivemos uma conversa muito boa com o David Levine e o Kobe Gadai. E esse ano temos aqui o prazer de receber essa mulher maravilhosa, Esther Garcia, para falarmos, enfim, de tudo que nós mais amamos fazer, que é produção, que é troca, que é criatividade, que é algo que se fala muito hoje em dia, que é a produção criativa. E esse é nosso caminho. E nesse momento, esse ano, eu venho ainda com mais alegria por estar assumindo agora a Fundação Padre Anchieta, né, a presidência da Fundação Padre Anchieta, e a TV Cultura, que nos deixa um legado, que tem um legado maravilhoso, e o nosso objetivo, meu objetivo principal, a missão, junto com toda a minha equipe, é dar continuidade a esse legado, trazendo o infanto-juvenil mais fortemente ainda, trazendo toda a visibilidade que a TV Cultura merece. Então, é um prazer, uma alegria estar aqui. Bom, agora eu vou passar para espanhol, justamente para apresentar a Esther. Esther Garcia é uma diretora de produção que trabalha há anos com Pedro Almodóvar e Agustín Almodóvar. Esta colaboração começou há muitos anos, em 1986, com a película Matador, que nós conhecemos aqui de Brasil, que foi lançada e todo. Tem um trabalho maravilhoso. Sempre, em suas mais de 90 películas que traz em sua trajetória, Esther sempre se preocupou em trabalhar fortemente os aspectos autorais de seus criadores, com a independência à frente de todo o que hace. É trabalho com reconhecimento em todo o mundo, de reconocimiento con los Goyas, reconocimiento en los festivales, en los Oscars. O sea, es una productora que tiene una mirada muy especial para buscar nuevos talentos, como he hecho con Lucrecia Martel, Isabel Coixet, Guillermo del Toro y tantos otros directores con quien Esther ha trabajado. Su colaboración con Almodóvar, que comenzó en 86, luego migró para una amistad que ellos tienen desde entonces y una colaboración que nos da mucho gusto y placer por ver el resultado en la pantalla. Bueno, ahora yo llamo a Esther García, nuestra querida productora ejecutiva. Por favor, Esther. La pena que hay en mí, que estando yo a tu lado se acaba mi sufrir. Será lo que tú quieras. Hola a todos. Obrigada. Sí. Bueno, Esther, vienes de ganar justamente un premio ahora en Cannes con la película Sirá. Eu comentava de tu trabalho sempre com independência, buscando um cine mais autoral, correndo riscos. E Sirá está justamente nesse lugar. Então, me pergunta, como é para ti os festivais, a importância de los festivais para as películas que produces? Para começar falando pouquinho deste momento tão rico. E incluso que nós também ganhamos, não? Com sí. Kleber Mendonça, sí. Estivemos também em Cannes com Walter Salles, né? Estou aqui, Berlim, com Gabriel Mascaro. Então, sí. É um cine mais autoral que está presente aí. Realmente, para el cine independiente, los festivales son una herramienta imprescindible. Colocan las películas en lugares y les dan una oportunidad y un conocimiento que de otra manera no se podría pagar a la hora de lanzar las películas. Concretamente, el caso de Sirat, una película muy arriesgada y que tendría una taquilla en España que calculamos entre 300 y 500.000 euros
antes del festival, probablemente después del festival, por el conocimiento que el gran público tiene de la película, triplique estas cantidades. Los festivales, más allá de esa taquilla que para todos es imprescindible, dan otra cosa que es prestigio, garantizan un futuro a estos autores y consolidan, dan el respaldo necesario para las obras y para los creadores y, por supuesto, para los productores. Sim, muito bem. Não, sim, se vê cada vez mais forte essa Sim, presença. É um sim, espaço sim. de quase respiro frente Sí. a todo lo que vivimos, ¿no? Sí, es cierto. Y de hecho, yo creo que somos absolutamente conscientes todos de esto. Y a veces las películas se planificas su rodaje en función del festival al que aspiras a competir. Para los productores es una herramienta imprescindible. Y creo que toda la industria es consciente de ello. Sim, sim. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho do panorama atual de cine. Como vês nossa indústria nesse momento, passando por tantas crises, tantas questões, Sí. cambios, não? Sí, cada vez que aparece en la industria un nuevo elemento, siempre hablamos de la desaparición del cine. Pasó cuando apareció la televisión, pasó cuando apareció el vídeo doméstico y sus diferentes versiones, pero hemos sobrevivido, seguimos vivos a pesar de las plataformas y las grandes pantallas que todos instalamos en casa con esos maravillosos sonidos, seguimos vivos. Pero ciertamente los espectadores están acudiendo cada vez menos a las salas. Esto también es algo que todos conocemos y no es ningún secreto. Creo que a pesar de estar moribundos, sí hay formas de salir de esto. Todo pasa por la educación, todo pasa porque desde una muy tierna infancia nuestros clientes, nuestros futuros consumidores vayan a las salas de cine. Las salas de cine ofrecen una experiencia única que una vez que lo has probado te haces adicto y quieres seguir yendo una y otra vez a disfrutar, a tener esa emoción, esa comunión colectiva con otros y si no ha sido nunca, si todo lo que has visto ha sido en una pequeña pantalla, no lo necesitas. Pero nosotros sí necesitamos a esos espectadores. Entonces, de alguna forma hay que conseguir que haya una voluntad política de arrastrar a la sala a los niños para que aprendan a disfrutar y quieran seguir con esto. Insisto, los necesitamos. Exacto. Incluso comentabas que uma das ideias seria ter, dar mais acesso a los niños Sí, y sí. adolescentes para en el cine, Sí, que sí, es algo que a las están salas. discutiendo, a las salas que Exactamente. están discutiendo en Estábamos España. discutiendo en España la fórmula entre cultura y educación para conseguir que al menos una vez al mes acudan estos niños desde la más tierna infancia a las salas para que hayan tenido alguna vez esa experiencia. Estuve en Chile hace muy poco en un festival increíble que se llama Cine Lebu, que puntúa para la categoría de cortometrajes para los Oscar y para los Goya. Se celebra en una localidad, Lebu, que no tiene un cine en 150 kilómetros alrededor. Entonces, una de las tareas de este festival es conseguir que durante el periodo en el que se celebra los niños vayan a ver
a unos espacios convertidos en salas provisionales, vayan a ver cine. La expresión de esas caras, el entusiasmo de esos niños saliendo es increíble. También el de los mayores, que hay mucha gente que no había ido nunca al cine, adolescentes, por supuesto, pero también personas bastante mayores. Y es emocionante. Es una pérdida que alguien no haya ido nunca a una sala, y procurarlo está en las obligaciones que creo que deben tener también los gobiernos. Exactamente. Y hablando de gobierno, sabemos que la cuestión de regulación de los streaming son temas muy fuertes. Sí. ¿Cómo está esto en España? En España hay 5% de inversión Sí. directa. Cuéntanos un poquito. Sí, en España hay una regulación que obliga a los emisores a gastar el 5% de sus beneficios en cine español. O sea, todas las televisiones, Telecinco, Antena 3, Televisión Española, La Sexta, todas ellas dedican el 5% a invertir en cine español. Esto, sumado a las ayudas del Ministerio de Cultura y a los incentivos fiscales que hay, realmente dan una oportunidad para hacer películas, y no solo películas mainstream, sino también películas de autor, que son realmente las más difíciles de financiar. Exacto, exactamente. Y Esther, tú tienes un conocimiento de la producción global, no solo en España, pero afuera, por cuenta de las coproducciones. Quería escucharte un poquito sobre el cine independiente hoy, las dificultades, cómo se pasa. Estamos aquí hablando de algunos puntos, pero tú que trabajas hace tantos años con el cine independiente, ¿cómo lo ves hoy en día? Bueno, si os parece, os pongo el ejemplo concreto de Sirat, esta película que acabamos de producir. Era la cuarta película de Oliver Lasse, un autor que ha estado ganando una y otra vez en las diferentes secciones del Festival de Cannes. Bueno, pues a pesar de ello, para conseguir producir esta película, que efectivamente tiene un presupuesto que ha multiplicado por 6 sus presupuestos anteriores, pero hemos sido un coproductor francés, 2 coproductores españoles, 3 incluyendo Al Deseo, y una plataforma, Movistar, que realmente está haciendo un enorme esfuerzo por apoyar el cine de autor. Y Domingo Corral, el ejecutivo que acaba de salir de la plataforma, ha apoyado decididamente esta película para hacerla posible. Afortunadamente hemos ganado en Cannes, pero si no, ya habría sido posible hacerla, ¿no? La línea de apoyo a los autores independientes pasa porque plataformas o televisiones apuesten por ellos. También hay una realidad que todos conocemos, me paso el día diciendo que todos conocemos todos, que creo que es así. Verdaderamente, el mayor número de espectadores que tiene una obra es en una televisión. En una sola emisión puede llegar a ser vista por el mismo número de personas que durante meses en salas. Entonces, ese esfuerzo debe ser hecho por las plataformas también para que haya más variedad, para que dentro de esos contenedores maravillosos que son las plataformas, que permiten que se haga más audiovisual que nunca, no haya una única línea editorial, no haya una homogeneidad
es vital que haya miradas diferentes, la de autores, la de mujeres, es vital. Y yo aconsejo a las plataformas que tengan mucha variedad, porque cuanta más variedad, más opciones de espectadores Exactamente. tendrán. O sea, tener más pluralidad, ¿no? Más En sus pluralidad, plataformas. Esto impacta directamente la creación. Sí. Tú como productora creativa, que tiene ese trabajo muy próximo de los autores, ¿cómo ves este impacto, este cambio en los procesos creativos que llegaron justamente con las plataformas? Más Sí. rapidez, más... Tenemos que ser más dinámicos, tenemos que enganchar al espectador en 30 segundos. Sí. ¿Cómo es para ti ese trabajo? Bueno, yo una y otra vez trato de reivindicar la labor de los productores en la parte creativa. Espero que todos estéis de acuerdo conmigo cuando digo que la primera decisión creativa es la del productor, que elige el proyecto que quiere acometer y que a partir de ahí habrá un montón de decisiones creativas más, pero esa es la primera, la que dinamiza, la que hace que el proyecto empiece a moverse. Cuando las plataformas han irrumpido en este nuestro espacio, buscándonos como productores para hacer proyectos de otros, las primeras peticiones eran siempre muy respetuosas, entendiendo que los productores sabíamos cuál era nuestro oficio e íbamos a acercar a los autores a las plataformas. Pero duró poco esa propuesta y enseguida la estadística entró a pedirnos cosas muy concretas, lo que mencionabas, en 30 segundos tenemos que haber captado la atención del espectador, si no se desconectan, tiene que ser amable, es importante que lo que transmitamos tenga valores positivos, o lo contrario, mucha violencia y una forma de acceder a espectadores supuestamente más jóvenes que buscan un ritmo vertiginoso, que quieren. Todo esto son informaciones que lanzan al productor para tratar de homogeneizar. Al final estamos buscando todos las mismas cosas. Algo, además, que yo personalmente creo que no es 100% cierto. Hay veces que eso funciona y otras no. Desde luego, la creación no pasa por cumplir con hitos en el segundo 30, en el minuto 2, y no pasa por ahí. Creo que la pluralidad, la mirada diferente es lo que convierte algo en excepcional. Exacto. Incluso porque cuando pensamos en la historia del cine, de las series, etc., sabemos que no es siempre algo que tú dices va a ser un suceso, se cambia en un éxito enorme. Y muchas veces una película, una serie que no es tan grandota, llama la atención de los espectadores de una manera inesperada. Sí. Entonces, la verdad es que la producción de cine, de series, la creación, es un negocio de riesgos, ¿no? Es la base de nuestro trabajo, sí. ¿No? Estamos siempre en el riesgo. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que nuestra profesión depende de la confianza que tengas en el proyecto, la capacidad de negociar que tengas, porque hacer una película es negociar desde el minuto 1 absolutamente con todos los miembros de ese
grupo, de esa obra colectiva que van a aportar. Y luego la esperanza, esa esperanza de que eso funcione. Nuestra tarea, la primera de nuestras tareas, más allá de elegir bien, es financiar bien, conseguir que el riesgo sea el mínimo posible, ¿no? Sí. Esta es nuestra tarea. Exacto. Y hablando de financiamiento, ¿cómo tú avalias todos los cambios de la industria desde el principio, cuando hiciste Matador con Almodóvar, hasta los días de hoy? Mucho. Tú comentaste sobre las coproducciones, tener más de un país involucrado, sí. 3, 4 países muchas veces en una producción. Sí. Me gustaría de escucharte un poquito sobre esa cuestión más específica del negocio, de los financiamientos, etc. Bueno, efectivamente han cambiado mucho los tiempos. En el principio, nuestras primeras películas fueron asumiendo muchísimo riesgo y embargando el patrimonio personal de los hermanos Almodóvar. Un patrimonio exiguo, por otro lado, pero ese fue el comienzo. En Matador, por ejemplo, la hizo Andrés Vicente Gómez, Iberoamericana, un productor que se quedó con todos los derechos, y a partir de ahí, y por desavenencias, desacuerdos, decidimos crear El Deseo. El Deseo empezó con La Ley del Deseo. Qué bonito nombre, El Deseo, para una productora, ¿verdad? Sí. Es verdad. En la primera película no teníamos prácticamente financiación. Hubo que vender una parte de la película al final porque las ayudas del Ministerio no llegaron y solo con el apoyo del distribuidor y créditos se consiguió hacer. Esto pasó también por segunda vez en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Ahí llegaron ayudas, pero eran muy pequeñas. Y también hubo que vender al distribuidor una parte final de la película. Afortunadamente, a partir de ahí, las ventas internacionales y el interés por parte de todo el mundo en la obra del autor nos permitió encontrar un camino cómodo para financiar la obra de Pedro. Ya en la actualidad las obras están financiadas con las ayudas institucionales, con las ventas internacionales y con los derechos de televisiones y plataformas. Pero esto no sucede con todas las películas, porque no en todas conseguimos lo mismo. Perdón, he olvidado también los incentivos fiscales, que es una parte importante de la financiación que en España están en este momento consolidándose como un apoyo definitivo a la hora de convertir las películas en diferentes. Entonces, en las producciones que no son de Pedro, como volvemos otra vez al caso de Sirat, participamos con todos estos coproductores, la ayuda de Movistar y otras ayudas muy importantes de las que no hablé, que son las ayudas media europeas, que sirven para la parte de desarrollo, que es una parte vital para poder llevar un proyecto a una plataforma, a una productora incluso. Hace falta haber reescrito muchas veces el guión, probablemente haber localizado y tener espacios que convenzan y en muchos casos un casting que dé la certeza o que la confianza de que estamos en un buen camino, ¿no? Y esto lo hemos conseguido gracias a las ayudas media.
acudimos a esas ayudas con mucha frecuencia para proyectos que están en un punto muy incipiente. O sea, que son tipo de invertimento en el proceso de desarrollo. Exacto. Que es el más importante Sí, para un sí. contenido, ¿no? Sí, sí, es una discusión muy larga. Para sí. un autor, sobre todo, que le permite durante un tiempo dedicarse al guión, dedicarse a tener la herramienta más importante para todo el proceso, que es un guión acabado, que le represente y que permita a una productora vincularse a algo que es claro cómo va a ser. Sí. Y por eso es una locura cuando vemos casos en que se empieza un rodaje sin tener un guión definitivo o listo. Y eso pasa, sabemos, ¿no? Sí, pasa. Alguna vez que nos han llevado algún guión a la productora y dice, no, el guión no está terminado, pero verás cómo esto luego mejora. No, los guiones no mejoran después. Los guiones mejoran hasta el punto en el que dices, el guión es este. Afortunadamente después se pueden mejorar diálogos porque ensayas con los actores y adaptas ese texto a las características del actor. Eso lo hace mucho Pedro, lo ha hecho también Oliver en esta película porque llevábamos un grupo de actores no profesionales. Entonces, todo eso se puede hacer con los ensayos y con la preproducción, pero el guión debe estar listo y cerrado antes de empezar la producción. Exactamente. Tú mencionabas las películas de Pedro, donde en algunas tuvieron que dejar ahí una parte de los derechos, de la propiedad. Sí. Propiedad intelectual hoy es una discusión muy grande en nuestra industria. Sí. ¿Cómo lo manejas en el caso de las producciones de El Deseo? Porque sabemos que hay una necesidad de tener la propiedad para que tú puedas hacer una distribución. La distribución se cambió mucho y muchas veces cuando tienes un contenido que está en una plataforma, tú no tienes la posibilidad de distribución. O sea, vamos a hablar un poquito de esta cuestión. A ver, en España la propiedad intelectual es bastante sagrada. Los autores conservan la propiedad intelectual y los productores tratamos de defender esto con uñas y dientes, ¿no? En el cine, en las películas hechas para la pantalla, no hay duda de cómo vamos a manejar este asunto. Es, sin duda, propiedad de la producción y de los autores que son el músico, el guionista y el director. Pero las plataformas están tratando de cambiar esto y quedarse con una propiedad del IP que, bueno, cuando es un original hecho exclusivamente para ellos, es difícil salir de ese círculo. Nos vemos obligados a hacerlo. Afortunadamente, yo no he hecho ninguna película en estas condiciones, pero sé que es algo que está sucediendo. En Europa ha habido un movimiento que se ha presentado incluso en Bruselas para tratar de revertir esto. Y creo que es una batalla que hay que seguir dando. Y en este caso de Bruselas, ¿cuáles son los puntos que están, en el caso que mencionaste de Bruselas? Sí, mantener el IP para los productores, que no haya duda de que los autores son los que estamos mencionando y realmente no sé cuál es el punto en el que está, pero es una batalla, insisto, que debemos seguir. Sí. Mencionaste que el trabajo principal del productor creativo es buscar
um projeto, identificar um projeto, para então seguir com ele. Em tu caso, como se dá este processo? Quais são os pontos que identifica quando está buscando um projeto? Sí. Como é para ti? Porque teria um trabalho, Sí. mencionava, com Lucrecia Martel, que é Sí. outro tipo de autora, o sea. Bueno, nosotros trabajamos siempre con un guión. O sea, para tomar la decisión de si hacemos un proyecto o no, necesitamos leer un guión con el que estemos convencidos que queremos estar ligados a ese guión y a esa película para el resto de la vida, ¿no? Un proyecto lleva aparejado un par de años de tu vida si lo haces bien o si, dependiendo de la dificultad del proyecto. Un hijo solo 9 meses. Entonces, creo, y luego, tanto el hijo como la película va a ser para toda la vida. No vas a poder desligarte de ella. Entonces, es vital que la historia que proponen sea algo que te concierne, algo que merece ser contado, algo que va a mejorar en algún sentido la humanidad, la vida de la gente. Tiene que tener un carácter casi sanador, porque sanador es el cine. La comedia es sanadora, el drama es sanador. Todo esto realmente mejora la humanidad. Contar cosas importantes. Sé que no salvamos vida a corazón abierto, no somos cirujanos, pero trabajamos otros aspectos del alma, entre comillas, y de la parte emocional. Entonces, todo eso nos tiene que pasar ante un guión, o que nos apasiona, o que nos emociona, o que nos divierte, o que tiene algo que ver con nosotros. Pero además hay otro aspecto que también nos interesa mucho y nos hace tomar decisiones, que es conocer a los autores. A veces te llega un guión que es magnífico, sin autor, sin pensar, no sin autor, que es solo un guión y no tiene aparejado un director, entonces podemos buscar esa combinación. Otras veces viene directamente con el director y entonces está resuelto ese tándem. A veces también nos dirigimos a autores haciéndoles saber que estamos buscando obra para que cuenten con nosotros. Y nuestra implicación no siempre es la misma. A nosotros nos gusta mucho hacer las películas de principio a fin y trabajar de manera artesanal, estar ligados al proyecto desde el minuto 1. Esta es nuestra vocación y nos apasiona. Pero a veces también el hecho de que el deseo esté en un proyecto lo convierte en realidad, porque le da impulso, apoyo y conseguimos que otros también se involucren y ese proyecto pueda ser real. Entonces, nuestra preferencia es hacerlo con pico y pala y desde el minuto 1, pero a veces nos involucramos de esta otra forma haciendo posibles proyectos. Exacto. Incluso estar involucrado en un proyecto del principio al final es esencial. Sí. Tuvimos muchos cambios en la forma de producción, mucho basada en los modelos de los estudios americanos del pasado, donde tú tenías procesos de desarrollo, de producción, por cuenta de la demanda muy grande de la producción, que era inmensa. Pero traer esto para una producción más pequeña no me parece factible, porque tener una mirada que se va junto con el equipo desde el principio hasta el final
es algo que impacta de verdad este contenido, ¿no crees? Absolutamente. O sea, la mirada de un productor sobre un proyecto mueve cosas, cambia cosas, ayuda al creador a evolucionar, a buscar, a intentar sacar lo mejor de sí mismo y a que ese proyecto crezca. No sé, en nuestra compañía es vital estar involucrados desde la base, desde, si es posible, casi la primera idea, pero si no, desde luego, desde que el guión está terminado. Perfecto. ¿Y cómo tú manejas las necesidades, las demandas comerciales y al mismo tiempo la creatividad? O sea, para no aplacar la creatividad por cuenta de cuestiones comerciales, de invertimento. ¿Cómo maneja con los creadores en tu día a día? A ver, la realidad es que los resultados económicos que están, desde luego, en la cabeza de todas las compañías de producción y cualquier otra cosa, siempre los resultados económicos están por encima. Cuando leemos un guión que nos parece que es apasionante, lo dejamos en un lugar un poco más retrasado. Tenemos la suerte y la fortuna de haber conseguido a lo largo de todos estos años tener una posición que nos permite tratar de no equivocarnos, pero si nos equivocamos no será la ruina de nuestra compañía. Entonces, realmente eso es una fortuna y hace que por encima de todo esté el contenido y lo que queremos contar. Es una suerte. Sé que no le pasa a todo el mundo, pero estoy muy orgullosa de haber conseguido llegar hasta este punto. Exacto. No, y tú trabajas con uno de los creadores más personalistas, auténticos, en el sentido de que Almodóvar tiene su mirada desde el principio de su carrera, ¿no? Cuando ves una película de Almodóvar, sabes que es Almodóvar. Sí. No va a pensar que de otro. Sí. ¿Y tu relación con Almodóvar, con Agustín, más con Almodóvar en el aspecto de creación, cómo se da? ¿Pelean mucho o no? Sí, tenemos de todo, tenemos de todo. A ver, Pedro es un director que comparte todos los procesos creativos de una manera apasionada. Leemos muchas versiones de guión y la verdad es que participamos en ellas casi siempre diciendo lo que nos gusta, porque hay muy poco que no nos guste y además la confianza es ciega. O sea, ciertamente después de tanto tiempo hay una certeza sobre que lo que él cuente va a interesar, independientemente de los resultados económicos, pero va a interesar, porque su mirada ha cambiado un poco la historia de muchas personas, ha ayudado a modificar conductas, ha dado valentía a personas que tenían una posición difícil en una sociedad como la española hace 40 años. Entonces, ciertamente sus propuestas de guión en general nos gustan, pero cuando tenemos alguna duda también la manifestamos. A partir de que ese proceso de creación empieza, participamos muy activamente de todas las decisiones, la búsqueda del casting, las decisiones artísticas en cuanto al resto de los elementos creativos que participarán
director de fotografía, músico, figurinista, dirección de arte, sonido, montador, en fin, todo esto. Es cierto que somos una gran familia y que sus colaboradores son habituales desde hace muchos años. La estrechísima relación que tiene con Alberto Iglesias, el compositor, desde La flor de mi secreto, es milagrosa. Es un tándem de dos creadores extraordinarios. Anchón Gómez, que es el director de arte, también ha colaborado en muchas ocasiones. La película anterior la hizo Inbal, una directora artística americana, por razones obvias. Había un contenido y rodábamos una historia que transcurría en Nueva York y era muy importante para Pedro ratificar la verdad de todo aquello a través de Inbal. Pero todos hacemos una preproducción muy larga durante muchos meses con muchos ensayos durante periodos muy largos, pruebas de maquillaje, pruebas de vestuario, pruebas de cámara, decisiones acerca del formato. Es un proceso muy largo, muy creativo y muy apasionante con Pedro. Sim, sim, não, me imagino. E tu comentaste, não, que trabalha sempre com os mesmos colaboradores, etc. Sí. E com o casting, com o elenco também, Sí, não? Trabalhou anos com a querida Marisa Paredes, Sí. que ha estado em Brasília, aqui Sí, tuve sí, a sí. chance de conhecê-la, Rosy de Palma, e tanto mesmo bandeiras ao princípio de sua carreira, ou seja, Sí. tem essa relação muito forte com suas actrices y actores, ¿no? Sí, Pedro es una persona muy familiar. También esta especie de familia que tenemos en el equipo del Deseo, que somos también estamos trabajando ahí desde hace 30, 40 años. Las personas trabajan en la compañía por mucho tiempo, muy vinculadas. Esa relación la extrapola también a su relación con los actores y mantiene una amistad. No solo son colaboraciones puntuales en las películas, sino que tiene una relación de amistad que se ha mantenido a lo largo de los años. Y en cada película incorporamos a personas nuevas a Aitana Sánchez Gijón, por ejemplo, a Milena Smith, por ejemplo, a Leonardo Sbaraglia, que ya casi forman parte sin el casi, voy a olvidar el casi, forman parte de esa familia del Deseo. Muy bien. Cuando hablas del tiempo de preproducción, ¿estás hablando de cuánto tiempo? Solo para tener una idea, porque cierta vez yo tuve la chance de acompañar una producción española y me llamó la atención el tiempo de preproducción. Nosotros esta película, que empezamos ahora en unos días, la preparación se inició después de Reyes, o sea, a partir del 7 de enero empezó la preproducción y vamos a empezar a rodar el 9 de junio, o sea, son 6 meses prácticamente de preparación. Ese es un lujo. Sí. Aquí nuestros tiempos son lujo. más cortitos, pero comprendo lo que dices, Sí, es un punto clave. pero son específicamente las de Pedro porque él lo hace con un extremo cuidado. En España tenemos de alguna manera una ley no escrita que habla de los tiempos y es la preproducción dura prácticamente el mismo tiempo que el rodaje y la postproducción prácticamente también o un poco más. O sea, si una película tiene un rodaje de 8 semanas, la preproducción suelen ser 8 o 9 semanas y la postproducción 9 o 10 semanas. Esta es un poco la tónica.
Muy bien. En el caso del cuarto al lado, Sí, que fue la habitación primera, de al lado, la sí, sí. habitación al No, lado, el cuarto sí. de al lado se diría aquí, ¿no? Aqui, La- o el quarto ao cuarto, lado, sí. isso. Que foi a primeira de Pedro em Estados Sí, Unidos, sí, como sí, produção, sí, trabalhando sí. com um elenco todo Sí, americano, americano. etc. ¿Cuáles fueron los desafíos ahí más grandes, las cuestiones? Bueno, todas. Tuvimos todos los elementos en contra. El primero, la huelga de actores. Nosotros empezamos a preparar el proyecto con la huelga de actores en su cenit. Y las actrices que queríamos, sobre todo Julian, estaba adscrita al sindicato americano, con lo cual, y es una mujer realmente combativa y que ha luchado claramente por sus derechos y los de los otros actores. Bueno, realmente los derechos de todos los del cine, porque implicaba no solo a los actores. En ese momento tratamos de contactar con ella y no podía, realmente no podía. Estuvimos durante casi 5 semanas pensando, esperando que la huelga acabara, y hubo un momento que desistimos, dijimos, bueno, pues ya no podemos hacerlo. Escribimos a Julian porque el sindicato no nos contestaba. Al ser una productora independiente podríamos hacerlo, pero el sindicato estaba tan complicado que SAG no contestaba nuestras demandas y hubo un momento que dijimos, bueno, pues ya. Éramos una producción independiente, no teníamos financiación de los estudios ni de las plataformas, con lo cual no había nada que impidiera que la hiciéramos. Pero necesitábamos la autorización del sindicato y ellos no contestaban. Cuando ya habíamos tomado la decisión de no hacerlo, le explicamos a Julian. Julian pidió al sindicato una respuesta y en un plazo muy breve lo hicimos, con lo cual dio la vuelta y empezamos de nuevo la preproducción. Los problemas más difíciles de resolver siguieron siendo con los sindicatos. Todos los sindicatos, no solo los de actores, también el resto de los sindicatos americanos tienen muchísimas demandas que encarecen la producción de la película. El rodaje también dentro de la propia ciudad de Nueva York está lleno de trampas porque los precios de los permisos son desorbitados, los espacios que necesitas son increíbles porque llevamos todos los camiones del mundo, porque en Estados Unidos la industria americana tiene muy compartimentados los trabajos. Entonces, hay una persona para dar la claqueta y solo para dar la claqueta. Hay un camión para material de maquinista y solo para material de maquinista. Entonces, la industria española es mucho más flexible, obviamente por razones económicas, pero también porque trabajar con un equipo de 200 personas es mover un elefante, mientras que un equipo pequeño, la mitad simplemente, que en nuestras películas puede que en muchas ocasiones lleguemos a 100, a veces a más, pero es la mitad, se mueve y todo es más ágil. Pedro está acostumbrado a mirar a derecha y a izquierda y conocer a toda la gente, y allí no conocía a nadie, no sabía. Y fue muy difícil para él. Sí. Como director, la verdad es que tiene una capacidad de adaptación impresionante. Y más allá del idioma, que era en principio una enorme barrera, pero hizo muchísimos esfuerzos preparándose con profesores y sabiéndose el texto
casi de memoria, porque para Pedro, una vez decidido el texto de cada actor, no quiere moverlo, salvo que haya algo que lo justifique. A los textos a los que llega después de muchos ensayos, no quiere moverlos. Entonces, al hacerla en un idioma que no controlaba, prefería ser incluso más férreo en ese asunto. Fue una película difícil en muchos temas, pero creo que sobre todo para producción. Sí, no, me imagino. ¿Y trabajaste con todo equipo americana o tenía heads de equipo? En España todo el equipo era español, salvo maquillaje, que era inglés, que eran ingleses. Inglesa realmente la maquilladora y español el peluquero. El resto del equipo, cuando viajamos a Estados Unidos, fue americano, salvo los jefes de departamento. Quiero decir, todos los jefes de departamento se mantuvieron los españoles, con refuerzos en Estados Unidos, porque el sindicato en algunos casos obligaba. Sí, verdad. ¿Crees que la mirada del cine, ahora volviendo un poquito al tema de la discriminación positiva, ha cambiado en los últimos años con la presencia más femenina, la presencia de los negros? O sea, tuvimos un cambio ahí significativo. En tu caso, siempre trabajaste mucho con mujeres directoras. Mencioné Lucrecia Martel, Isabel Coixet. O sea, ¿cómo lo avalías? Y la importancia de las políticas discriminatorias. Sí, vuelvo a decir, no hay duda, todos sabemos que las miradas de otros aportan, hacen crecer, la variedad hace que haya unos lugares que vamos a descubrir cuando vemos una obra de alguien completamente diferente. Las mujeres en España, hasta hace muy poco, éramos un 16% de la industria. Con la aparición de la ley de discriminación positiva y la incorporación a través de esa ley de las mujeres al sector, han crecido las guionistas, las directoras, las compositoras, las directoras de fotografía, las montadoras. Ha sido un revulsivo. El Ministerio de Cultura hizo una ley de puntos que permite, a través de incorporaciones de mujeres en puestos directivos que antes no ocupaban, dar un número de puntos que asegura llegar a los necesarios para obtener la ayuda. Esto ha, en principio, forzado a productores a incorporar a estas mujeres, pero los resultados han sido tan buenos, que estamos cerca de un 30%. Y el deseo de todas, y espero que de todos, sea llegar a un 50% para que no sea necesaria la ley. Pero sin esta ley no habría crecido la participación de las mujeres, no habría crecido las películas que hacemos y los premios que estamos teniendo con esas películas. No olvidemos que no solo es que se hacen, es que el público las va a ver y son premiadas en festivales internacionales. Es un hecho. Entonces, en este caso, tenemos la participación de la película Romería de Carla Simón en el Festival
de Cannes y ganó el Festival de Berlín con su película anterior. O sea, es un hecho. Sí, muy bien, es verdad. Con respecto a la participación racializada, no puedo decirte mucho. Yo espero que aquí lo estéis consiguiendo igual y de eso probablemente puedas hablar tú, porque en España no hay esta... Exactamente. Aquí temos um recorte racial que é muito importante e sim cambiamos. Temos agora uma presença negra na pantalla e por detrás das câmeras que é mais significativa. Eu produzi uma série para Paramount, onde estava há ano passado, que se chama Anderson Spider Silva, onde tuvimos uma sala de guiones que era puramente de guionistas negros. Então, isso tem um impacto muito grande na narrativa, na mirada, na maneira como abordamos o tema. E foi trabalho que nos levou aí a uma nominação para o Emmy Internacional. Ou seja, tivemos aí passo importante nesse sentido. É uma luta, não está perfeito, há muito que fazer, mas estamos fazendo, estamos buscando. E, como comentaste mais temprano, quando chegamos aqui, temos que buscar e trazer mais gente. Eu creo que é esta nossa posição, não? Sí, sí. En mis producciones hay muchas mujeres, las buscamos y hemos encontrado realmente una mina de oro. Hay una verdadera pasión, verdadero talento en el trabajo que estamos desempeñando y cada uno desde donde esté tiene que convocar a estas minorías, que realmente no son minorías, son mayorías, pero no tienen acceso. Entonces, esta dinámica hay que cambiarla. Eso. Pero mira vos, yo soy la primera mujer, la primera negra a estar frente a la presidencia de TV Cultura, que es una TV es increíble, pública. O sea, ¿no? estamos en 2025, ¿no? Mes que... Porfa. Tú ves que la lucha es larga, pero seguimos fuertes y vamos para adelante. Sí. Para terminar, yo sé que cuando produciste la película de Lucrecia Martel, Sama, tenía una coproductora brasileña. Mi pregunta es, ¿no quieres coproducir más cosas con nosotros? Estamos aquí abiertos. Sí, la verdad es que hay que buscar producciones en otros lugares que aporten esa mirada también y que permitan que películas de grandes riesgos se hagan. Brasil no solo es un lugar increíble para rodar, es un lugar lleno de talento. Es todo Latinoamérica, la verdad. Nuestras producciones con México, Argentina, Uruguay, Brasil, han sido siempre un espacio en el que aprender a mirar desde otro lugar. Es muy hermoso y este mestizaje nos permite crecer. Muy bien. Bueno, para terminar, quería escucharte un poquito sobre tus próximos proyectos, si puedes hablar. Mencionaste que vas a empezar un rodaje. Sí. ¿Y cómo están? Bueno, veréis, vamos a empezar el día 9 la próxima película de Pedro Almodóvar. Puede que alguien haya ya oído hablar del título, pero no lo puedo decir. No lo puedo decir porque durante la primera semana de rodaje vamos a convocar una rueda de prensa para hacer públicos todos los detalles. Pero sabéis que el día 9 es nuestro primer día de rodaje como total primicia. Eso no lo sabe nadie. De lo demás, poco os puedo decir. Estamos también desarrollando, ahora vamos a estrenar Sirat, esta película, que hemos ganado el premio del jurado de Cannes, y de Oliver Lasse,
Y un poquito más adelante, el 27 del mes de junio, vamos a estrenar Ramón y Ramón, una película hecha por Salvador del Solar como director y coproducida con Perú y Uruguay. Nuestra vocación de coproductores y de coproductores con Latinoamérica es firme y ante cualquier proyecto, ante cualquier guión que, como he dicho antes, nos concierna y nos guste, estaremos encantados de escuchar. Muy bien. Muchas gracias. Obrigada, obrigada a todos. Obrigada. Una maravilla estar aquí hablando contigo, Esther. Mucho gusto.